Que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación. ¿Qué otra cosa aprendimos el domingo? De Génesis, capítulo 1 al 11, hay una clase de ¿Y se llama? gentiles. Ok. De Génesis 12 a Hechos 2, dos clases de gentiles. ¿Y se llaman? Judíos y gentiles. Ajá. Y de Hechos 2 a Apocalipsis 20, tres clases de gentiles. ¿Y se llaman? Judíos, gentiles y cristianos. Ajá. Y del 21 para adelante, una sola clase de gente y se llama mi pueblo. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Aquí encontramos, ¿se acuerda la primera división del canon bíblico? Esta es la primera división, lo que conoceríamos como el Pentateuco. ¿Sí? Recuerden que dijimos que vamos a trabajar en poder memorizar el libro y la palabra que corresponde, porque la palabra clave del libro, si tú logras tener clara la palabra, ya sabes de qué va a tratar el libro o hacia qué apunta el libro. Dijimos entonces que Génesis es el principio. En Génesis está el principio de todo. Nada ha comenzado después de Génesis. ¿Aló? Nada. Todo lo que hoy hay comenzó en Génesis. Por eso Eclesiastés dice que nada hay nuevo sobre la tierra, porque todo lo que hoy es ya fue. Ajá. Entonces, en Génesis todo comenzó. Alguien que me diga de un comienzo en Génesis. Dios No, un comienzo. El pecado, por ejemplo. Pecado del hombre. Otro comienzo. La raza humana. Los animales. Otro comienzo. Los animales, por allá, dijeron. Otro comienzo. Las plantas, la vegetación. La muerte. Otro comienzo. El tiempo. Otro comienzo. La desobediencia. Otro comienzo. La televisión. La redención. Muy bien. Otro comienzo. El trabajo. Sí, ya lo dijeron. Otro comienzo. Pero eso lo llamaríamos no confusión de lenguas, sino los idiomas. Ahí comenzaron los idiomas. Y en ese mismo acto se dio el comienzo de las naciones. Porque se repartieron los que se entendían, hicieron grupos, se esparcieron y de ahí nacieron las naciones. Otro comienzo. El pueblo de Israel. La muerte. La nación de Israel. Sí, también la envidia, la gracia. Todo comenzó. Sí, claro. El comercio. Vean, la religión. Cuando Sem, Can y Jafet se abrieron, recuerden que con Sem inició la religión. Con Can, el comercio, especialmente el comercio marítimo. Y con Jafet comenzó la industria. Recuerden que eso lo vimos. Los que llevan tiempo conmigo, vimos cómo los tres hijos de Noé permearon el mundo en cuanto a religión, Jafet, Sem, comercio, Can,
y Jafet la industria. Vale. Entonces todo comenzó en Génesis. Entonces Génesis es el libro de los inicios o del principio o del comienzo. Éxodo significa salida porque describe entonces cómo el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Entonces es salida. Más que huida es salida. Levíticos es expiación porque Levíticos va a contener la ley de la Pascua, la ley o el ceremonial de la expiación, contiene también la ley del Cordero Pascual. Entonces Levíticos es expiación. Números dijimos que era censo, es contar. Entonces el número se hizo el primer censo para saber cuántos salieron de Egipto. Y Deuteronomio dijimos que es segunda ley. ¿Por qué? Porque no había llegado a la generación. Tenía que darle la talla. Entonces recuerden que todos los que salieron de Egipto, excepto Caleb y Josué, todos los demás. Así que la gente que entró a Canaán, todos nacieron en él. A esa gente hubo que repasarles, por eso se llama segunda ley. Porque ustedes recuerdan que la ley se dio en la península del Sinaí. Recién salieron ellos de Egipto, fue que Dios les dio la ley. Entonces, de ahí para allá, toda esa gente que nació necesitaba conocer la ley. No es otra ley, es la misma de los 10 mandamientos, de las tablas que Jehová Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Entonces, por eso se llama segunda ley. Ponga el libro y ponga la palabra correspondiente para que realmente le encuentre significado a esto. ¿Va conmigo? La segunda división del canon bíblico. Y escuche que cuando estoy diciendo canon bíblico, eso es importante que lo definan. Cuando yo digo canon bíblico, solo me estoy refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Aló? Porque fue lo primero que existió. Lo llamaban la Septuaginta o versión de los 70, que contenía de Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es ese. Malaquías. Yo pensé que eso iba a dar un coro así. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Ok. Google sabe algo de Biblia. No he dicho eso todavía. Lo que pasa es que puedes adelantar. ¿Cómo se llama el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Seguros? Revisen. Revisen la Biblia porque es que yo lo siento a ustedes muy Malaquías. flojos. Último libro del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama? Malaquías. Ay, va a decirme. Yo confío en usted, viejo. Malaquías. Muy bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando yo digo canon bíblico, me estoy refiriendo de Génesis a Malaquías. pero que también se conocía como Septuaginta. la Septuaginta. O sea, esa fue la primera Biblia que existió. Se llama también la Biblia de los 70 porque la escribieron 70 hombres. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Gloria a Dios.
Entonces ya vimos la primera, veamos la segunda división. Alcanzamos a decir el domingo pasado que jueces es ciclos. ¿Qué es? Ciclos. Por muchas razones, porque por ciclos fue gobernado Israel en esa época. Fue la época de los jueces, que duró 400 años. 400 años. Pasaron muchos jueces por ahí. Débora, Barak, ¿quién más? Gedeón. Sansón. ¿Quién más? Se ve que han estudiado harto veces. Así que se recibía el sueldo por ciclos, a uno le pagaban por ciclos el sueldo. El impuesto era por ciclos. Y los enemigos de Israel lo cautivaron ciclos. Ciclos es tiempos también. Entonces todo lo que Jueces nos va a decir es que el pueblo de Israel en esa época estuvo viviendo una cantidad de tiempos, de ciclos, que lo llevaron a un estado completamente desastroso. La historia dice que cuando terminó el ciclo de los jueces, el pueblo de Israel estaba tan depravado, tan acabado espiritualmente, que cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto dos, Ruth y Samuel. Así concluye el libro de Samuel. O sea, el panorama espiritual estaba completamente desastroso. Después viene entonces Ruth, que es historia de amor, es la analogía antiguo testamentaria de Cristo y la iglesia. Aló. Booz se casó con una gentil, una moabita. Por ahí lo escuchamos en estos días con las hermanas Dorcas. Entonces, ahí hay un tipo antiguo testamentario, un tipo que tiene que ver con Cristo y la iglesia. Booz está tipificando a Cristo y Ruth tipifica a la iglesia. Cristo casándose con una gentil. El Señor se va a casar con una gentil. ¿Vale? Comienza también ahí una línea genealógica, amén, que la vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Muchos se preguntan por qué las dos líneas genealógicas de Mateo y de Lucas no son iguales. Es precisamente por eso, porque una comenzó con Seth, el sucesor de Caín, de Abel, perdón, y la otra comienza aquí, la otra línea. A la una se le llama línea mesiánica, o sea, la que comienza con el sucesor de Abel, el sustituto de Abel, se le conoce como línea mesiánica, o sea, esa es la que trae ¿a quién? A Jesús. Muy bien. Y esta entonces es el complemento, porque obviamente una es la línea de José y otra es la línea de María, una es la línea de David. Amén. La Biblia en eso es bien importante y bien clara, y esto nos permite para que entendamos o nos guste las genealogías, porque la gente que lee la Biblia cuando llega a una genealogía pega el salto. No, esos nombres tan difíciles, ¿y para qué le interesa a uno eso? Si están ahí, toda la escritura es inspirada por Dios. Parta ahí. ¿Listos? El primer libro de Samuel, su palabra es Samuel, porque habla de Samuel, un vidente, un profeta llamado Samuel. Ustedes conocen la historia, en la casa de un señor llamado
llamado Elí. Dios lo llamó y se hizo entonces el jovencito, el profeta de Israel. El segundo libro de Samuel, la palabra clave es David, porque es la descripción de la historia y de la vida de David. El primer libro de Reyes describe a Salomón. El segundo libro de Reyes nos va a hablar del primer exilio que se dio al pueblo de Israel. El primer libro de Crónicas nos hace una editorial de los hechos de la vida de David. El segundo libro de Crónicas hace una editorial sobre todo lo que es el pueblo de Judá de la época. Esdras, la palabra clave es gente. Nehemías, la palabra clave es muros. Y Esther, la palabra clave es rey. Eso lo aprende uno en caminata bíblica. Amén. Entonces, recuerden que el retorno, o los retornos, porque fueron 3 retornos que se dio del pueblo de Israel en su exilio en Babilonia. Entonces, el primero lo hizo Esdras. ¿Sí? ¿Sí? Esdras, Nehemías y Esther. Entonces Esdras trató a la gente y aquí se vuelve a hacer lo que se hizo en Deuteronomio. Esdras entonces vuelve y enseña la ley al pueblo que regresa, porque fueron 70 años que duraron en Babilonia y esa gente pues no sabía la ley. Entonces va a hablar de la gente. Nehemías, muros, porque Nehemías es el que reconstruye los muros de la ciudad que habían sido derribados. Y Esther, pues es la reina que, habiendo estado esclava en Babilonia, termina casada con uno de los reyes de los medos y los persas. ¿Cómo se llamaba? No, pero no podemos estar tan mal. No le la pregunta. Asuero, por favor. Asuero. Acuérdense que a Babilonia lo captiva los medos, los persas. Los medos y los persas entonces traen otros gobiernos, como Darío, como Artajerjes, como Asuero. Y entre esos entonces es que viene el momento en que Esther decide entrar ante el rey. Para esa época entonces el rey se llamaba Asuero. Muy bien. Hay otro señor aquí que, como no es un libro de la Biblia, no está ahí, pero que si lo quieren poner para que completen bien el ciclo, porque son 3 ciclos de regresos. El primero lo hizo Zorobabel, que ese es el que no está ahí, porque no es un libro. Estamos viendo los libros y sus divisiones. Entonces, antes de Esdras está Zorobabel, que Zorobabel reconstruyó el templo. Zorobabel reconstruye el templo. Esdras le enseña la ley a la gente, y Nehemías, que es el último que viene, reconstruye la ciudad y los muros. Eso lo va a entender uno en escatología cuando va a hablar de esto. Entonces recuerden que en las 70 semanas de Daniel tienen 3 divisiones. ¿Cuántas? 3. La primera división es de 49 años. La primera división de las 70 semanas de 49 años, que es en los que se reconstruye el templo. Eso se gastó Zorobabel reconstruyendo el templo. ¿Ok? La segunda división es de 62 semanas, que es lo que se gasta Nehemías reconstruyendo la ciudad y los
muros. Van 7 y 62. Son 69. ¿Cuántas semanas son? 70. 324. Entonces, la semana 591, 62, que a la vez es la 93. 69, se está cumpliendo en Lucas 19. En Lucas 19, esa fecha, ese día que era el 10 de Nisan del año 33 de Cristo, el 6 de abril, ese día se estaba cumpliendo la semana 69. ¿Qué decía la profecía de las 70 semanas? Según Daniel capítulo 9, el 9:25 dice: después de las 69 semanas o de la semana 62 se quitará la vida al Mesías. Después. Digo que en Lucas 19:42 Jesús hace el lamento contra Jerusalén. Jerusalén, oh, si supieras lo que es para tu paz hoy, porque ese día se estaba cumpliendo la semana 62 o a la vez la 69. Ese día es la entrada triunfal a Jerusalén o el domingo de Ramos. Dije que era el 10 de Nisan. Amén. 6 de abril del año 33 de Cristo. ¿Ok? El Cordero Pascual debía morir el día 14. Según Números 11, debía morir el día 14. Esa era la ley del Cordero Pascual. Debía morir en Nisan el día 14 entre las dos tardes. La primera tarde iba de 12 a 3 de la tarde y la segunda tarde iba de 3 a 6. Todos los evangelios, todos sin excepción, dicen que cuando era como la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el verso que sigue dice: Jesús murió. O sea que en cuanto a hora, cumplida la profecía. El día 14, Jesús entró a Jerusalén el día 10 de Nisan. Ese día hizo la entrada triunfal a Jerusalén. El día 11 Jesús vino a Jerusalén. Él se quedó toda esa semana. Se quedó donde una muchacha llamada Marta y María y donde un señor llamado Lázaro, en la aldea de Betania, que quedaba a 1 kilómetro de Jerusalén. Entonces Jesús fue y vino. Entonces Jesús el lunes subió a Jerusalén y el lunes limpió el templo. De Jerusalén. Han oído la limpieza del templo, que volcó las mesas, echó fuera y mercaderes. Ese día lunes Jesús vino a Jerusalén, limpió el templo, estaba muy enojado, y de regreso a Betania, cuando a Jesús va de camino, Jesús tuvo mucha hambre y vio a la vera del camino una higuera. Entró a ver si la higuera le regalaba un fruto, un higo, y no había higo. Y la dijo. El martes, de regreso a Jerusalén, los discípulos se dieron cuenta que la higuera se había secado y se admiraron de que la higuera estaba seca, aunque el escritor dice que no era tiempo de higos. ¿Qué piensa usted de esa porción? No era tiempo de higos y la maldijo porque no tenía higos. ¿Qué piensa usted? No, pero es que el escritor está haciendo claro. Póngale cuidado al texto. Aunque no era tiempo de higos, voy a buscar higos. O sea, no hay como un desconocimiento
de Jesús. O sea, yo no puedo ir a comer naranjas si no es tiempo de naranjas, ¿no? Y entonces no me puedo poner bravo con el palo de naranjas porque no tiene naranjas, porque las naranjas se dan en cierto tiempo. ¿Aló? ¿Qué hacemos? Muy bien. Entonces, estamos hablando más o menos de marzo. Más o menos de marzo. En marzo, las higueras no tenían higos. Tenían una cosa que se llamaba fajé. Fajé era el higo del tamaño de una pepa de café verde. Así que Jesús no fue a buscar higo, el grande morado, sino que fue a buscar el fajé, que era una pepa pequeña verde, o sea, un higo en crecimiento, en desarrollo. Ellos la cogían, esa pepita la cogían, la sumergían en miel de abeja. Dice los historiadores que con una pepita que se comieran podían aguantar todo el día sin que les diera hambre. ¿Aló? ¿Vamos entendiendo el texto? Mire la justicia de Dios. Entonces él fue a buscar fajé, pero resulta que la higuera no tenía fajé. Si no tenía fajé ahí, pues no iba a tener higos más adelante. Ahora sí se dan cuenta que sí había razón de maldecir. Ahí es válido lo que Pascual está diciendo, porque no le estaba pidiendo a Dios que tuviera higo maduro, pero tenía que tener el fruto que correspondía. Yo dije Pascual. Su tiempo. Sí. Bueno, se la regalo. Tenía que tener el fruto que correspondía en el momento. ¿Cómo se llamaba? Fajé. ¿Cuándo era? Marzo. El fruto maduro se cosechaba entre octubre y noviembre y se llamaba tejena. Ajá. Entonces Jesús no estaba buscando tejena, estaba buscando fajé, el higo en el tamaño que correspondía en marzo, pero la higuera no tenía. Esa es la razón por la cual Dios la maldice. Entonces lo que él está diciendo es lógico, porque si usted lo pone sobre la base de Juan 15, Juan 25, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado. ¿Ok? Entonces, ahora corra para el Salmo. Y el Salmo dice que da su fruto y su hoja. O sea, todos los cristianos debemos tener una clase de fruto dependiendo del tiempo en que estemos en Cristo. ¿No? ¿Me estoy explicando? No, hermano, es que yo estoy comenzando. Sí, está comenzando porque ya tiene que tener fruto. Y no se le exige el mismo fruto al que está comenzando que al que ya lleva 20 años. Porque acuérdense que en Juan vamos a encontrar fruto, que es para el recién bautizado, más fruto, que es para el que ya lleva una edad, y mucho fruto, que es para uno que ya... ¿Vieras ahí? Qué bueno. Yo no sé por qué llegamos allá, pero llegamos allá. Entonces, está definido esta segunda parte, ¿no? Esa es la segunda división a lo que lo llamaríamos los libros históricos.
Y les estoy explicando por qué cada libro tiene la palabra y por qué corresponde a esa palabra. Entonces, para que vayan teniendo la idea, pero ojalá no se les olvide. Listo. Vamos entonces a la tercera división. Se llaman los libros poéticos o sapienciales. Poéticos o sapienciales. Job, la palabra es soberanía. A Job en realidad se le aplican dos expresiones: soberanía o por qué sufren los justos. Pero la más acertada es soberanía, dando a entender el mensaje central de Job es que Job terminó reconociendo que Dios es soberano y que Él hace lo que bien le parezca. La palabra para salmos pues es adoración. Los salmos, que se dividen en 5 libros, es un himnario, se conoce como el himnario de adoración y alabanza del pueblo de Israel. Proverbios tiene que ver con sabiduría. Los proverbios están escritos para que el hombre aprenda a ser sabio y a vivir en sociedad. Eclesiastés nos dice que al fin y al cabo todo lo que el hombre vive es vanidad. Así termina el libro. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, todo. Y usted ve que el predicador en Eclesiastés va a tocar diferentes tópicos de la vida del ser humano, del rico, del pobre, del joven, del anciano, y todo termina con que es vanidad. Todo pasa, todo se acaba, todo se va. Y es Eclesiastés el que dice que nada es nuevo sobre la tierra, sino que todo ya fue, todo ya fue. ¿Listo? Y Cantares, la palabra clave para Cantares es amor conyugal. Es el escrito amoroso de una pareja, Salomón y su mujer, su esposa, pero también es la analogía perfecta de Cristo y la iglesia. Escuchen lo que estoy diciendo. Es la relación de pareja de un matrimonio, Salomón y su esposo, pero es la analogía perfecta de Cristo y la iglesia. Así como Salomón describe a su esposa y como la esposa describe a Salomón, es la misma relación que hay entre Cristo y la iglesia. La señora de Cantares la describe perfecta. Y el Señor de Cantares es descrito como diferente y único entre 10,000. ¿Aló? ¿Se acuerdan que la señora salió por las calles de Jerusalén preguntándole a todas las mujeres que se encontraban: ¿ha visto a mi amada? ¿Ha visto a mi amada? Y entonces todas dijeron: parece loca. Pues amados es lo que hay por la calle. Hombres es lo que hay en la calle. ¿Cómo vamos a ver cuál es su amado? Y ella dijo: es que el mío es diferente. Es blanco y rubio y es diferenciado entre 10,000. Y cuando ella dijo así: a ese sí lo hemos visto, ese es conocido en cualquier parte. Diga gloria a Dios. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Fácil, ¿no? No le veo complicado eso. Amén. Cuarta división del canon bíblico. Cuando yo digo canon bíblico, estoy diciendo que se llama la Septuaginta. Septuaginta. Muy bien. Entonces, esta división trae una
división, más y es los profetas mayores. Profetas mayores, que corresponde a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. La palabra para Isaías es gemido, porque Isaías hace el lamento, hace el gemido profético de lo que le va a pasar al pueblo de Israel en esclavitud. ¿Ok? Jeremías, que también profetiza la esclavitud del pueblo de Israel, la palabra clave es cinto podrido. O sea, el estado de Israel va a llegar a ser muy precario, muy malo, comparado a un cinto podrido. ¿Para qué sirve su cinturón si está podrido? Para nada. La palabra ciñete los lomos implica póngase dispuesto para un servicio. Siempre que usted encuentre se ciñó los lomos, estamos hablando de que alguien va a hacer un servicio. Jesús se ciñó una toalla y lavó los pies del otro. Sí. Jesús en el Apocalipsis capítulo 1 tiene ceñidos sus lomos, implica listo para un juicio. Entonces ceñirse los lomos implicaba estar listo para algo, pero aquí esta gente, el cinto está podrido. Lamentaciones, que es también del profeta Jeremías, por eso a Jeremías también le llamaban el profeta llorón, porque Lamentaciones es la descripción a sangre viva, carne viva, de lo que es la esclavitud de Israel en tiempos de Babilonia. O sea, lo que ellos debían vivir y vivieron. Ezequiel, pues creo que eso sí no tiene necesidad de que se explique. La palabra clave es huesos secos, porque el capítulo, el núcleo de Ezequiel es el capítulo 37, que es la profecía hacia el pueblo de Israel, que también lo hemos explicado, que no tiene nada que ver con Espíritu Santo, sino que es la restauración económica, política, religiosa y militar de Israel. ¿Ok? Esa es la profecía que se está dando en Ezequiel capítulo 37. Y por eso el versículo cierre del capítulo dice: y fue un ejército enorme de pie, porque ya el 38 es el preparativo y el 39 es el desarrollo de lo que nosotros conoceríamos en nuestro léxico como la Tercera Guerra Mundial, en la escatología bíblica Armagedón, que es diferente a Gog y Magog. Algunos confunden los dos eventos, Armagedón con Gog y Magog. La prueba de que no son lo mismo es que hay más o menos 1000 años de tiempo de diferencia entre el uno y el otro. El uno es Cristo enfrentando a ejércitos enemigos de Israel, y el otro es Cristo enfrentando al diablo, directamente al diablo, contra las naciones que salen del milenio. Entonces son dos eventos que tienen dos naturalezas muy diferentes. Algunos se confunden es porque las dos palabras, tanto Armagedón como Gog y Magog, ambas palabras significan todo. Entonces Gog y Magog es todos los que salieron del milenio enfrentados contra Cristo, y Armagedón es todos los enemigos de Israel enfrentados contra Israel. ¿Ok? Hoy están como muy callados. Y Daniel, que tampoco hay que explicarlo mucho. Daniel, la palabra clave es sueños.
Soñó Nabucodonosor, soñó Daniel. Y los sueños tanto de Nabucodonosor como de Daniel, ambos sueños tuvieron que ver con los poderes mundiales que tienen que ver con la profecía escatológica en la palabra de Dios. Entonces, Nabucodonosor sueña que hay una estatua grandísima, muy grande, muy poderosa, que tiene una cabeza de oro, que tiene un pecho y unos brazos de plata, que tiene un vientre y unas piernas de bronce, y que tiene unos pies de hierro y de barro. ¿Ya? Nabucodonosor lo sueña, al otro día quiere que sus magos, sus adivinos, sus brujos le interpreten el sueño, los manda a traer a todos y les dice: soñé un sueño, necesito que me lo interpreten y me digan qué significa, porque estoy muy confundido, me tiene muy azarado. El problema es que se me olvidó el sueño, pero ustedes deben tener la capacidad de saber qué soñé. Y ni Regina 11, ni Walter Mercado, ni ningún diablo de esos pudo adivinar. Pero alguien le dijo a Nabucodonosor, de los muchachos que trajimos de Jerusalén, hay uno que tiene como el espíritu de los dioses, yo creo que pronto él nos puede ayudar. Y trajeron a Daniel. Nabucodonosor le echó la misma historia, le contó lo mismo, pero le dijo: el problema es que el sueño se me olvidó. Y Daniel le dijo: denme 5 minutos, ya voy. Y Daniel fue y consultó con Jehová Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y Daniel vino ante el rey y le dijo: oh rey, usted estaba durmiendo y empezó a soñar y vio una estatua que tenía cabeza de oro, que tenía pecho y brazos de plata, que tenía vientre de bronce, que tenía pies y piernas de hierro y de barro cocido. Eso significa esto: tú eres esa cabeza. Pero por haberse enaltecido y no haber tenido en cuenta al Dios de los dioses, al Señor de los señores, por haberse enorgullecido, van a venir sobre ti 7 épocas y vas a comer pasto como los animales hasta que reconozcas que hay uno que es soberano. Vino entonces los medos y los persas y lo destruyeron, lo cautivaron, y Nabucodonosor enloqueció y estuvo 7 años, se llaman 7 épocas. Le crecieron las uñas, le creció el cabello, parecía una bestia, comía bestia. ¿Comía qué? Pasto, yo qué dije. Pues pasto o bestia. El segundo acto era que el pecho era de plata. Amén. Eran los medos y los persas, que fueron los que destronaron a Nabucodonosor. Eran 2 reinos que se habían unidos, representados por un oso, que fue el sueño de Daniel en el capítulo 7. O sea, el sueño de Daniel capítulo 7 es el mismo sueño de Nabucodonosor capítulo 2. Entonces, ese estaba representado por un oso. La primera cabeza estaba representada por un león. Este oso cojeaba o se alzaba más de un lado que del otro, indicando que un reino era más poderoso que el otro. Traía 3 costillas en la boca, indicando que ya venía conquistando reinos. Amén. Y los medos y los persas, después de que Nabucodonosor murió, que lo sucedió su nieto Belsasar. Belsasar una vez llegó al reino, hizo una fiesta tremenda, mandó traer concubinas y trajo a todos los invitados, pero hizo algo absurdo, y es que lo que su abuelo tenía escondido por allá, que no había querido usar porque tenía la concepción de que eso era santo de Jehová, este muchacho
dijo: traigan las copas de oro que tiene mi abuelo por allá guardadas y vamos a beber vino sobre ello. Y alguien le dijo: no, rey, eso es del templo de Jerusalén, eso es santo. Dijo: ¿qué santo ni qué ocho cuarto vamos a mostrar aquí? Y se emborrachó Belsasar tomando vino en las copas del templo. Y cuando Belsasar estaba borracho, entonces apareció una mano sin brazo que escribía rápidamente allá: Mene, mene, tekel, uparsim. Y lo mismo, nadie pudo entender la escritura. Y entonces volvieron a traer otra vez al muchacho. Y Daniel le dijo: ya cometiste el error que nunca debiste haber cometido, profanaste lo santo de Jehová. Y lo que la escritura dice es: pesado ha sido tu reino en balanza y ha sido hallado falto, por tanto vas a caer cautivo. Y la historia dice que esa noche llegó Alejandro con su ejército, los griegos, y Belsasar terminó muerto esa noche. Amén. Porque lo santo de Jehová no se toca. Ok, entonces por eso a Daniel se le titula como sueño. Daniel soñó lo mismo que soñó Nabucodonosor. La diferencia es que Daniel tenía la interpretación tanto de lo que soñó Nabucodonosor como de lo que él soñó, porque Jehová Dios le dijo que era lo que había soñado. Daniel soñó con un león, soñó con un oso, soñó con un leopardo y soñó con uno que parecía dragón, pero que su aspecto era muy diferente a los demás. El dragón salía del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Y esas cuatro figuras son la tipificación de los 4 imperios mundiales que le irían a fastidiar la vida al pueblo de Israel hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Recuerden que el tiempo de los gentiles comenzó en el 608 a.C. y va hasta la segunda venida de Cristo, capítulo 19, verso 11 de Apocalipsis. Ahí termina el tiempo de los gentiles, o sea, estos poderes mundiales subyugando al pueblo de Israel. Amén. Amén. Seguimos. La segunda división de esto que hemos llamado profetas, lo conocemos como profetas menores. Menores, acuérdense: 5, 12, 5, 5, 12. ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue? 5, 12, 5, 5, 2. No. Digo 5, 12, 5, 5, 12. 5 pentateuco, 12 históricos, 5 sapienciales, 5 profetas mayores, 12 profetas menores. Ahí está graficada la primera gráfica que vimos. ¿Ok? Muy bien. Oseas, su palabra clave es infidelidad. A mí me sigue costando dificultad la analogía de Oseas. Porque Oseas está bien casado. Pero el Señor le dice: divórciase de ella y cásese con una prostituta. ¿Aló? Yo algún día me prediqué un mensaje en un auditorio, lo titulé: Dios también es divorciado. Claro, nada que ver con promocionar el divorcio. Dios lo guarde. Nosotros no creemos, ni predicamos, ni practicamos el divorcio. Usted se divorcia, sabe que está mal con Dios. No tiene por qué divorciarse. Pero
Es que la Biblia es muy completa. Entonces, Oseas es la analogía entre la infidelidad de Israel. Amén. Jehová Dios le ha prometido fidelidad a Israel, pero Israel se prostituyó con todos los ídolos, con todos los dioses. Entonces él dijo: te voy a repudiar y me voy a casar con la más prostituta de toda la tierra. O sea, como para darte envidia. Por eso los llamaré a celos con un pueblo que no es. Entonces Dios le da la espalda a Israel, repudia a Israel y se enamora de la iglesia. La más prostituta de todas. Hola. Tremendo, ¿no? Joel habla del día de Jehová. Recuerden que en Hechos capítulo 2 se hace mención de Joel. Porque Joel comienza a anunciar temprano el día de Jehová. El día de Jehová de Joel realmente es el tiempo que nosotros conoceríamos como la gran tribulación, que no es un día, sino que son 7 años. ¿Ok? Entonces, a eso es que se refiere Joel cuando habla del día de Jehová, que lo titula como día de tinieblas, día de nublado, día de lamento, día de algazara, día de lloro. Así es conocido el día de Jehová. Amós tiene la palabra plomada porque Amós es un profeta, un boyero, que llama a la reflexión al pueblo de Israel y les hace corregir sus caminos, porque sus caminos están chuecos, desviados. Y ese plomada es: volvamos otra vez al principio, retomemos el camino, retomemos la senda, como lo dijera por allá los profetas mayores, preguntemos por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Entonces este Señor hace que la nación de Israel se establezca, se fundamente. Abdías habla del guarda del hermano, y es que aquí se repite lo que se le dijo a Caín, y Caín respondió: ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? En Abdías, el pueblo de Israel está tan dispersado y tan embolatado que nadie quiere responder por nadie, y por el contrario se habían convertido en un pueblo que se peleaban entre ellos mismos. Jonás, pues para qué decirles otra cosa, la palabra de Jonás es pez, ya todos conocen la historia, con el agravante de que hay que dejar de predicar cosas que no son de Jonás, porque muchos predican que es que Jonás era un profeta rebelde, un profeta desobediente, un profeta que quería hacer todo lo que se le daba la gana, pero desconocen el contexto histórico del por qué Jonás no quería ir a Nínive. Y es que a Jonás, los de Nínive, en tiempos de Asiria, del rey asirio, de Sennacherib, cuando Asiria invade a Samaria, recuerden que en la invasión de Samaria, una cabeza de burro valía 2 denarios y una torta de estiércol de paloma valía 2 denarios. Y ahí fue cuando una señora se comió el hijo de la otra, y al otro día había que sancochar el otro, pero ella ya no quiso. O sea, fue una cosa terrible. Esa fue la época que les tocó vivir a la familia de Jonás. Ahora, tiempo después, el Señor llama a Jonás y le dice: vaya y evangelice a la gente de Nínive para que la gente de Nínive se salve. Pregunto, ¿usted estaría en capacidad emocional, espiritual, de evangelizar a los que mataron a toda su familia machete? Ahora sí entendemos a Jonás.
Digo, no, sí quiero ser tu misionero, yo sí quiero ir a evangelizar, pero mándeme para otra parte, esos sinvergüenzas, ¿cómo los va a salvar? Había una confrontación en los hijos. ¿Aló? Vale. Miqueas también trae día de juicio, porque pues Miqueas está viviendo, o el pueblo de Israel en tiempo de Miqueas está viviendo un tiempo también bastante descompuesto, y entonces hay profecía con respecto a su estado. Nahum sigue hablando de juicio, y la palabra clave de Nahum es inundación. Vendrá con inundación, o sea, castigo, al igual que lo que comienza a profetizar Joel. Habacuc es el atalaya del hermano. Entonces Habacuc es un predicador, por eso el versículo clave de Habacuc es: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Es una atalaya que está anunciando el mensaje de salvación, el mensaje de restauración, para que la gente se convierta, porque el pueblo de Israel entonces ese tiempo viene un tiempo maluco. Sofonías es el día del Señor. Otra vez aquí Sofonías hace referencia al momento después del levantamiento de la iglesia. Ageo entonces va a hablar de templo, y es que Ageo siente un vivo celo y un vivo deseo, porque el templo de Dios, que estaba mal, estaba en estado físico crítico. Está hablando del templo físico de Israel, de Jerusalén. Ageo comienza entonces a hacerles ver que todos están viviendo en casas artesanadas, muy lujosas, pero que el templo del Señor está caído, y por eso los invita a subir al monte, a traer madera y reedificar, o sea, reconstruir. Comienza una refacción del templo de Jerusalén. Cuando Jesús vino o Jesús nació y estuvo en la tierra, ese templo se estaba reconstruyendo, y terminó después del ministerio de Jesús la reconstrucción de ese templo en la invitación de Ageo. Zacarías nos va a hablar entonces de una profecía mesiánica. Zacarías va a hablar entonces del Mesías que está por venir, por manifestarse, y hace ver que hay un Salvador prometido. Y Malaquías, que es corazones de piedra, pues con el solo versículo del 3:10 tenemos: toda la nación me ha robado. O sea, realmente Israel estaba espiritualmente completamente descompuesto. Es importante la palabrita del libro, ¿sí o no? Entonces note que si usted ya sabe por qué la palabrita está ahí, ya tú tienes un panorama del libro, ¿ya? Y cuando yo me paro en un libro y yo ya sé de qué me va a hablar el libro, pues comprenderlo va a ser mucho más fácil. Porque cuando usted coge un libro y no sabe qué dice el libro, tiene que leerlo todo, y aún así no lo entiende. No lo entiende. No es que el Señor habla aquí una cosa, pero no entiendo. Tiene que matarse el coco. Pero aquí, con esa palabrita clave, si usted ya sabe esa palabrita clave, ya entonces usted tiene un panorama sobre el libro, y va a ir entendiendo cada espacio del libro, cada partícula del libro, cada párrafo del libro. Lo va a entender porque usted ya tiene clara la idea central. Eso hace que la escritura sea mucho más fácil para entender. Entonces aquí tenemos esto del profetismo. Esto que estamos realmente viendo se llama profetismo en Israel. El profetismo en Israel está dividido de la siguiente manera. Hubo un grupo de profetas que lo llamaron los profetas del preexilio,
Hubo un grupo de profetas que estuvo en el exilio, o sea que fueron llevados esclavos, y hubo un grupo de profetas que estuvieron en el post-exilio, o sea que profetizaron después de haber estado esclavos. Son 3 etapas: el pre, o sea, el antes. Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos profetizaron para que el pueblo no fuera esclavo, pero como no hicieron caso, fueron esclavos. Hubo otros que estuvieron en el exilio, como Ezequiel y Daniel, que estuvieron siendo esclavos, y hubo otros que profetizaron ya después de que había pasado el exilio, y casi siempre le recordaban al pueblo de Israel: no sigan por ahí, porque acuérdense de los 70 años en Babilonia. O sea, si ustedes siguen endureciendo la cabeza, les va a volver a pasar otra vez lo mismo las veces que sea. Escuchen lo que dije, escuchen. Dije que el tiempo de los gentiles comenzó ¿cuándo? En el año 608 En el 608 antes de Cristo. antes de Cristo. El primero que estuvo en esa línea fue Nabucodonosor, y de ahí en adelante todos los que han venido. Desde el 608 hasta la fecha, razón a esta palabra, el pueblo de Israel ha estado esclavizado 22 veces. ¿Aló? Entonces, mire lo importante de entender la profecía. Entonces, desde el 608 hasta la fecha, el pueblo de Israel ha estado esclavizado. ¿Por quiénes? Por los gentiles 22 veces. Le falta la última, y es enfrentar a Armagedón. Esa será la última, que el pueblo gentil se enfrenta contra Israel, y ahí Israel, o más bien Jehová Dios, porque la Biblia dice que cuando la multitud de Armagedón, que son como la arena del mar, estén apostados para enfrentar a Israel, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida de Cristo. Entonces, ahí en realidad el que enfrenta a todos los enemigos de Israel es Jehová Dios, con sus ejércitos celestiales. Ahí venimos usted y yo. Amén. Trate de esconderse bien detrás de Jesús para que no ahí sea que lo agarre un misil por ahí, porque plomo se va a ver. Mire, leas Ezequiel 39 y vas a ver la magnitud. Dice que no ha habido ni habrá después una guerra como esa. La sangre sube hasta el freno de los caballos. Se considera que más o menos es 1,80 m. Y dice, desde Dan hasta Berseba son más o menos 150 kilómetros. Sangre. Van a durar 6 meses enterrando muertos. 6 meses. Es más, el texto dice que van a buscar de otras naciones quien les ayude. O sea que si usted se queda, hay buen empleo en Jerusalén. Aparte de que hay un versículo en la Biblia Pasa, man. bien ¿Qué le pasó? Qué consuelo. bueno, se me fue ¿Qué le pasó? puesto el texto. Pero lo que sé es que habla de la gran cena de Dios que se dará en ese evento. ¿A cuánto les gustaría estar en la gran cena de Dios? A mí no. El texto dice: para que comáis carne de capitanes, carne de esclavos, carne de libres, carne de... O sea, la invitación a la gran cena de Dios es a todos los animales carroñeros para que suban a Israel y ayuden a limpiar la tierra. Y aún así van a durar 6 meses en terreno.
Y escuchen, y 7 años quemando todo el armamento bélico que los enemigos de Israel llevaban. Ya se imagina usted el cuerpo de esa batalla, de esa guerra. 6 meses enterrando muertos y 7 años quemando todo el arsenal que llevaban. Señor, porque es una gran cena. Imagínense para los animales carroñeros ese montón de muertos así gratis ahí botados. Entonces, porque es la venganza de Dios contra el pueblo de Israel, contra los enemigos del pueblo de Israel. Señor, la palabra de su boca ahí realmente es con el poder. Ya, Dios habla y ya tú te mueves. Así es eso. Entonces, por eso se llama la gran cena de Dios, porque es la venganza de Dios contra los enemigos del pueblo de Israel. Y invita a todas las fieras del campo, a todos los carroñeros para que suban a degustar ese plato. Por eso yo no pienso estar en la gran cena de Dios. Los felicito a ustedes que tienen mejor gusto que yo. Por eso es que la Biblia hay que leer. Yo sí quiero estar en la cena de las bodas del Cordero. Amén. Ahí sí quiero estar. Pero en la gran cena de Dios, yo carne de caballo todavía no he comido, y menos de humano. Listo, ¿está claro esto? 3 etapas del profetismo en Israel: profetas preexílicos, profetas exílicos y profetas post-exílicos. El problema es que el tiempo se nos acaba, así que nos toca ofrendar. Hermano, insisto, si usted aprende algo, ofrende con gratitud. Esta clase en una universidad le podía valer 200,000 pesos. Aquí es si usted quiere dar algo.